Y el precursor, ¿no? El precursor, o sea, digamos, la molécula original es el colesterol. O sea, esta molécula de colesterol va a sufrir una serie de transformaciones. Y finalmente vamos a ver que el colesterol, le voy a poner mi láser acá, este colesterol va a producir eh, una molécula que es la pregnenolona. Profe, Y disculpe, finalmente, sí, ya pasó diapositiva porque no se, o sea, no se ve que está pasando diapositiva, sigue en la primera. a ver un momento, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa con esto? A ver, un ratito, un ratito. ¿Dónde está esto? Nueva compartición. ¿Ya? ¿Ahí logran ver? Sí se ve la pantalla de lo que está presentando, sin embargo, o sea, no está, digamos, pantalla completa, sino allí nomás la presentación. No sé si lo habrá puesto para compartir así completo. Ahí, ¿aparece o no? O sea, su PPT sí aparece, pero no pantalla completa. O sea, no está presentando completo. Pero ya lo voy a compartir como completa, no sé qué pasa acá. Lo he visto. A ver, a ver, compartir pantalla. A ver, un momento, un momento. ¿Ahí aparece? Ha dejado de compartir. Ya no aparece nada. Ha dejado de compartir pantalla. Ya, vamos a comenzar a compartir. ¿Esto qué es? No, esto no es. Compartir, dice. ¿Ahí aparece? Sí, ¿Me abrió todo? ¿Pantalla completa? No. sí, ya abrió ya. Ya, voy a ver. Dígame si avanza. ¿Avanzó ahí? Sí, profesor. Ya, voy Sí, a, ya va. entonces, voy a detenerme donde estamos. Ahí se ven, ¿no? Las hormonas gonadales. ¿Ven? Sí, sí, sí se ve. Ya, procedimos entonces. Entonces le decía que la molécula de colesterol hace una serie de transformaciones para convertirse en pregnenolona. Y esta es una reacción, pues, mediada por el AMP cíclico y es inducida por la interacción de la hormona luteinizante con sus receptores específicos. O sea, sobre las células de Leydig, como habíamos visto, las hormonas gonadotrópicas de la adenohipófisis anterior, sea la LH o la FSH, actuaban en diferentes niveles, pero la hormona luteinizante actuaba sobre el testículo y actúa a nivel de las células de Leydig para que se produzca esta transformación. Pero esas células de Leydig tienen que tener receptores específicos para LH, para que este efecto a nivel de la célula intersticial se pueda dar.
Entonces, vamos a ver nosotros que acá está el paso. A ver, voy a poner el enlace. Acá está el paso del colesterol a la pregnenolona. ¿Lo están viendo, no? Sí, doctor. Ya. Esta pregnenolona va a sufrir una serie de transformaciones para finalmente llegar en el lado masculino al androstenediol. Y el androstenediol finalmente va a llegar a conformarse, a convertirse en la testosterona, tal y cual hemos venido hablando. Pero aquí viene un tema, ¿no? Esto quiero que lo entiendan. O sea, la testosterona puede virar al estradiol, que es una hormona femenina, como fundamentalmente puede virar a la dihidrotestosterona. La testosterona como tal tiene un efecto androgénico, pero el efecto más potente lo tiene la dihidrotestosterona. O sea, esta testosterona se va a transformar en dihidrotestosterona gracias a una enzima que es la 5-alfa reductasa. Entonces, recordar este paso final de la conversión de testosterona en dihidrotestosterona por esta enzima que es la 5-alfa reductasa. Eso va a ser importante porque este descubrimiento, este estudio, llevó finalmente o se aplicó a lo que es la terapéutica, como veremos después. Entonces, recordar, comienza todo esto a nivel del colesterol, pero previamente la célula intersticial tiene un receptor específico para hormona luteinizante. Eso hace que el colesterol se transforme en pregnenolona, de ahí a androstenediol, y finalmente a testosterona tal cual. Pero la testosterona tal cual necesita una transformación también en la dihidrotestosterona, que es el producto final de todo este proceso en el varón. Y eso lo hace a través de una enzima catalizadora que es la 5-alfa reductasa. Entonces vamos a ver, acá tenemos, miren, en esta imagen, vamos a ver que acá está el receptor de la hormona luteinizante, esta es la membrana celular y esta es la parte del citoplasma. Entonces el colesterol, gracias a la proteína STAR, y acá viene el tema, ¿no? Recuerden, hay una proteína que es la proteína STAR. Esta proteína STAR tiene una función fundamental. La proteína STAR es transportada hasta la mitocondria y facilita el transporte del colesterol desde la membrana mitocondrial externa a la interna. Miren en el esquema, me están siguiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya Sí, miren doctor. este esquema, la mitocondria, miren acá, estamos ya dentro del citoplasma, desde la de Leydig, y acá este nivel, miren acá está la proteína STAR, acá en verde, ¿no? Entonces, esta proteína STAR tiene la función de ¿qué? Que en esta mitocondria, ya en esta mitocondria, va a ingresar el colesterol para que se haga la transformación. Y esto va a hacer que el transporte desde la membrana mitocondrial externa llegue a la interna, donde se va a producir la transformación de la pregnenolona en testosterona. Y todo esto ya se produce a nivel retículo endoplásmico liso, miren. Estamos a este nivel, estamos a nivel molecular dentro de una mitocondria. Pero para que todo esto pase, la proteína STAR tiene que actuar. Si no tengo la proteína STAR, no ingresa el colesterol y no se produce la transformación final a testosterona. Entonces, fíjense la importancia de esta proteína. Entonces vamos a ver, y vuelvo a recalcar, el paso limitante para la síntesis de la testosterona es el ingreso del colesterol a la membrana interna de la mitocondria, y esto se da por la proteína de transporte, que es la proteína STAR, que es una proteína de regulación aguda esteroidogénica. Entonces, creo que tenemos claros todo, la función de esta proteína y qué es lo que implica dentro de la mitocondria de esta célula intersticial de Leydig. Entonces, se han visto casos, y aplico un poco acá la patología para que puedan entender la utilidad de la fisiología en la interpretación de estos procesos, y se ha visto que existe una patología que es el síndrome de insensibilidad androgénica, que se conoce como feminización testicular. O sea, cuando hablamos de insensibilidad androgénica, es que este proceso, finalmente a nivel de la mitocondria, puede haber fallado.
Y dijimos que inicialmente que este colesterol de pregnenolona podía virar hacia el estradiol o podía convertirse en testosterona, ¿no? Lo vimos en el esquema inicial. Entonces, si hay una falla, hay una falta de sensibilidad a la hormona luteinizante, hay una falta de sensibilidad, perdón, a nivel de la mitocondria, en la célula de Leydig, se puede producir lo inverso, ¿no? O sea, en vez de fenotípicamente darnos un varón, ese testículo va a feminizar a ese varón. Entonces, un fallo en alguno de los pasos de la síntesis de testosterona desde el colesterol puede generar los síndromes de deficiencia de andrógenos. Y como resultado, la persona tiene alguno o todos los rasgos físicos de una mujer, pero los caracteres genéticos de un hombre, o sea, es un XY, pero con características o rasgos femeninos. O sea, un defecto en esta proteína STAR es crucial, porque esta proteína, dijimos, ayuda al transporte de colesterol en la mitocondria. Pero si no está, ¿qué haría? Va a impedir que las células de Leydig produzcan testosterona, ya desde la etapa embrionaria. Miren. Entonces, como resultado, la persona tiene algunos o todos los rasgos físicos de una mujer, pero los caracteres genéticos de un hombre. Y esto ocurrió pues en la Olimpiada de Berlín el 2009, ¿no? El caso de Mogadi Caster Semenya. Esta chica, entre comillas, participó pues, en la carrera de los 100 metros planos. Y ella pues superó a todas sus contrincantes, ¿no? Entonces, por la anatomía que tenía ella, miren acá la musculatura, las demás contrincantes suponían o sospechaban que algo acá no estaba bien, ¿no? Para tener esta musculatura. Entonces se hizo una prueba, porque esto lo hizo ya los que dedican a la parte política de estos eventos, y encontraron que Semenya tenía una anomalía cromosómica, o sea que no tenía útero, no tenía ovarios, pero sí tenía testículos en la parte del abdomen, que no se habían manifestado. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un caso de feminización testicular, para que vean hasta dónde llega solamente la falla de una proteína en el paso del colesterol hacia la mitocondria. Entonces, vamos a ahondar más en lo que habíamos comentado. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, Ya, entonces vamos a ver todo esto que les he explicado, lo vamos a detallar. Dijimos que la testosterona producida en los testículos se convertía en los tejidos efectores en dihidrotestosterona, que representa la forma más activa de la testosterona. Y en los tejidos andrógeno dependientes, o sea, en esos tejidos que dependen o que se desarrollan en base a la producción de los andrógenos, la testosterona en estos tejidos es reducida por la 5-alfa reductasa, que es la enzima catalizadora, y transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Y esto lo se hace en el retículo endoplásmico y el núcleo, como vimos en el esquema de la célula. Esta dihidrotestosterona finalmente es 1.5 a 2.5 veces más potente que la testosterona. O sea, prácticamente la potencia de acción es más del doble de la testosterona simple. Sin embargo, su concentración plasmática es muy baja comparado a la testosterona, ¿no? Alcanza de 35 a 75 nanogramos por decilitro. Entonces, vamos a ver, si bien es cierto, es más potente, hasta dos veces más potente que la testosterona, pero su concentración es muy baja, aún así en los tejidos efectores o andrógeno dependientes. Entonces, recordamos que la transformación de la testosterona en hidrotestosterona va a estar catalizada por la hormona 5-alfa, la enzima 5-alfa reductasa. Entonces, la transformación de testosterona en dihidrotestosterona, estoy viendo a recordar, ocurre principalmente en los tejidos diana, o sea, los andrógenos dependientes, donde se encuentra la 5-alfa reductasa, la enzima. ¿Y cuáles son esos órganos andrógenos dependientes? Son la próstata, los genitales externos y algunas áreas de la piel. Tejidos diana, ¿no? Donde actúa esta dihidrotestosterona. Entonces, vamos a ver de que esta hormona va a actuar en la próstata. Y cuando ya un varón comienza a envejecer después de los 45 años en adelante, más o menos,
nosotros comenzamos a ver de que la próstata comienza a crecer. Puede crecer para el lado benigno, como una hiperplasia prostática benigna, o puede crecer hacia el lado maligno como un cáncer de próstata, que les hablé en la anatomía, cuáles eran las zonas, según la clasificación de McNeil, donde se presentaba el cáncer y donde se presentaba la hiperplasia prostática benigna, que supongo lo deben recordar. Entonces, vamos a ver de que esta hormona va a producir el crecimiento prostático. Y el crecimiento prostático per se no es algo, no es una enfermedad, es parte del desarrollo y envejecimiento del hombre. Pero en algunos casos, la próstata al crecer comienza a estrechar la luz de la uretra, porque como veíamos nosotros, la uretra cuando sale de la vejiga pasa a través de la próstata, la perfora la próstata. Y la próstata al crecer comienza a ajustar, a estrechar la luz de la uretra, y ese hombre comienza a tener dificultad para poder eliminar la orina, que es uno de los síntomas que tiene un paciente con un crecimiento prostático. Entonces la pregunta es, vamos a razonar desde el punto de vista de corregir este problema. Si yo veo que la hidrotestosterona es más potente que la testosterona y actúa a nivel de la próstata, que es un órgano diana, y la hace crecer, ¿cómo actuaría yo para evitar este crecimiento? A ver, no sé si alguien me responde qué es lo que haríamos a nivel de este proceso metabólico o de este proceso molecular. Inhibir a la 5-alfa reductasa. Claro, sería lo primero que se me ocurre, ¿no? Si la 5-alfa-reductasa es una enzima que transforma la testosterona y hidrotestosterona, yo tendría que evitar que llegue esta enzima a convertirse en hidrotestosterona y por eso podría inhibir a la 5-alfa-reductasa. Y de esa manera estaría evitando que este crecimiento desmesurado afecte a ese paciente. Y es lo que farmacológicamente se hace, ¿no? Hay los medicamentos que son inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Y esos inhibidores de 5-alfa-reductasa hacen de que no haya este proceso y por lo tanto la próstata se estanca, deja de crecer y ayuda a que esa persona recupere su función miccional, pueda orinar mejor, porque estamos bloqueando el efecto de la dihidrotestosterona. Eso es la farmacología, ¿no? Es aplicarla. Primero, estudiamos la fisiología normal y luego vemos cómo farmacológicamente podemos intervenir para que nosotros de esa manera podamos corregir algunas anomalías, algunas patologías que se van a presentar en el ser humano. Obviamente que todo efecto, toda acción a este nivel va a producir un beneficio, pero a la vez va a producir también un efecto adverso, un efecto colateral. Ese es el problema de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos son buenos, pero también tienen efectos secundarios. Y si yo bloqueo la dihidrotestosterona, por ejemplo, y sé que la erección tiene que ver mucho con el efecto de la testosterona, entonces indirectamente este paciente que doy inhibidor de 5-alfa-reductasa puede presentar disfunción eréctil como efecto secundario. No lo hacen todos, pero algunos lo van a hacer. Y uno le tiene que explicar, ¿no?, que esto puede pasar. Entonces la producción de testosterona, dijimos, y ahora les recalco, va a producir entre 2.5 a 10 miligramos de testosterona en el hombre adulto. Y esta producción de esta cantidad que origina que a nivel del plasma, o sea, nuestra sangre, podamos alcanzar entre 300 a 1000 nanogramos por decilitro, que fluctúan de manera circadiana. O sea, que significa que no todo el día la concentración va a ser la misma, porque esto varía en relación a las 24 horas del día. Y el máximo pico de la secreción del niveles plasmáticos de la testosterona se alcanza entre 7 a 10 de la mañana. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que nosotros cuando queremos hacer una prueba, un dosaje de la testosterona a nivel plasmático, el momento ideal sería en la mañana, entre las 7 de la mañana. Porque en las demás horas del día puede que esta concentración baje. Y no baja porque es una enfermedad, una patología, sino baja porque es fluctuante. Entonces, si yo quiero evaluar, quiero saber si la concentración de testosterona en un varón es adecuada, tengo que
decirlo, explicarle de que la muestra se la tienen que tomar en este horario, entre 7 a 10 de la mañana. ¿No? Porque a veces nosotros en lo que es disfunción eréctil, nosotros en lo que es también infertilidad, tenemos que pedir el dosaje de testosterona, porque si los niveles son bajos, entonces la acción se va a alterar y puede producirte falta de erección o puede producirte infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Uno manda la orden de dosaje de testosterona, pero el laboratorio maneja sus horarios. Y más aún, hay un sesgo cuando es un laboratorio a veces de tipo particular, donde llega el paciente y lo tienen que captar sí o sí, porque si no, no ganan dinero. Y si un paciente va porque trabaja en la mañana, va en la tarde, 5 o 6 de la tarde, entonces en ese momento, para que el paciente no pierdan al paciente, le toman la muestra. Y en ese momento vamos a encontrar que el máximo pico ya no es en ese horario, ya bajó el máximo pico. Entonces podemos encontrar un paciente con 250 miligramos, que es menos de 300, y podemos interpretar erróneamente, ¿no?, que ese paciente tiene una deficiencia de producción de andrógenos, cuando en realidad es normal porque le hemos tomado la muestra en un horario inadecuado. Entonces todo eso hay que ver a la hora que uno pide examen, ¿no? Hay que preguntarle al paciente porque la orden, el resultado te va a llegar en papel, no en físico, pero hay que preguntarle los detalles, ¿no? Para que sepa si la evaluación está bien hecha o no. Entonces los niveles de testosterona van a comenzar a fluctuar también en relación a la edad. Y miren lo triste de esto, y triste digo porque algunos de ustedes pues, estarán entre este pico de 17, 18, algunos estarán más en su edad, ¿no? Me refiero a todo el grupo de alumnos que tenemos ahora. Y se dice que el máximo pico de producción a través de la edad es aproximadamente a los 18 años. O sea que después de los 18 años ya comienza la caída. Miren acá en la curva cómo comienza a caer la concentración de testosterona. Por eso le decía la vez pasada que lo ideal sería tener hijos en este pico elevado, ¿no? Que sería lo óptimo, pero lamentablemente por nuestra cultura tenemos que tenerlo después, cuando ya la testosterona comienza a bajar. Y miren cómo ya a los 80 años los picos son mínimos, ¿no? Entonces, no es que se pierda la función o no se produzca, los vesículos no produzcan testosterona, pero la baja es fundamental. Y se dice que después de los 30 años se pierde 1% de producción cada año que pasa. Entonces, para que tengan una idea cómo se va perdiendo esta capacidad de poder ser sensible a estas hormonas. Y vamos a ver de que los andrógenos no solo se producen en los testículos. Los andrógenos en un hombre se sintetizan también en otros órganos, ¿no? Como la corteza suprarrenal. O sea, aparte de los testículos, también la corteza suprarrenal va a producir andrógenos en la forma de precursores que posteriormente se van a convertir en andrógenos activos, ya no en el testículo, sino en tejidos periféricos, como el hígado, la piel y el tejido adiposo. Entonces, en la glándula suprarrenal, en la corteza específicamente, los proandrógenos son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Muy diferente a lo que hemos visto a nivel del testículo en el tema del colesterol y la pregnenolona, ¿no? Acá estos mediadores cambian, ¿no? Cambian. Estos proandrógenos son distintos, porque es a nivel suprarrenal. Entonces, la producción de la androstenediona suprarrenal está regulada por la hormona corticotropa, mientras que la producción de la androstenediona gonadal está regulada por las gonadotropinas, ¿no? Entonces, el origen suprarrenal lo gobierna la hormona a nivel suprarrenal y la producción a nivel testicular lo producen la hormona luteinizante. Miren la diferente acción. ¿Qué significa esto? Que para tener andrógenos basta ser hombre, o sea, es mejor, a ver, la pregunta de otra manera. O sea, solamente cuando uno tiene testículos produce testosterona. ¿Qué dicen ustedes? No, doctor. No No, escucho. doctor, ¿Por qué es no. importante saber esto? Porque puede ser una mujer y puede producir testosterona. O sea, ¿es anormal eso? No, porque tiene glándulas suprarrenales. Y la testosterona en la mujer también se produce. O sea, no es un hormona específicamente del varón. Entonces,
recordar que los andrógenos se sintetizan en el varón en dos lugares. En el testículo es el 95% de andrógenos, mientras que en las suprarrenales solo representa el 5% de los andrógenos. Igual será en el sexo femenino. Entonces vamos a ver que las glándulas suprarrenales secretan por lo menos 5 tipos de andrógenos, aunque la actividad masculinizante de ellos es baja y representa menos del 5% del total, como vimos en la diapositiva anterior, en el varón adulto. Entonces, vamos a ver que incluso en la mujer no inducen caracteres masculinos significativos, salvo, por ejemplo, por el crecimiento del vello a nivel axilar y a nivel pubial, que es un efecto androgénico. Y generalmente por eso, pues, a veces las mujeres, más que los hombres, usan sustancias o se depilan, ¿no? Para no dar un aspecto, pues, poco femenino. Y vamos a ver que esta regulación, como ya lo hemos escrito, ese eje hipotalámico, hipófisis testicular, funciona adecuadamente para poder regular todo esto, ¿no? Entonces, en el varón es necesario un proceso que se llama la aromatización. ¿Y qué es la aromatización? Es la conversión de los andrógenos, como la testosterona, en estrógenos. Miren, de la hormona masculina estamos mirando ya al lado femenino. Y para eso, para poder nosotros lograr esa transformación, se tiene que aromatizar estos andrógenos. Entonces, la aromatización de la testosterona actúa a nivel del hipotálamo, hipófisis, para un normal funcionamiento del mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, esta testosterona se va a tener que transformar en estrógenos para inhibir este eje y producir el mecanismo de retroalimentación negativa que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, la retroalimentación negativa, los niveles de estradiol formados a partir de la aromatización de la testosterona, actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis para inhibir la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, hormona luteinizante y folículo estimulante a nivel de la adenohipófisis. Es un mecanismo de regulación, ¿no? En la clase anterior no entramos al detalle. Ahora estoy explicando cómo se produce la retroalimentación negativa. O sea, esta hormona masculina se transforma en una hormona femenina para producir esa inhibición, ¿no? Y este proceso de retroalimentación negativa ayuda pues a mantener los niveles de testosterona dentro de un rango normal, que se va a producir dependiendo del día, de la hora en que nosotros evaluemos la sangre en ese paciente. Ahora veremos cómo actúan los andrógenos a nivel del organismo masculino. Y esto es importante tener claro porque no solo actúan a nivel de los genitales, tanto externos como internos, o a nivel de su sexualidad, sino en otros órganos también efectores. Vamos a ver que en la pubertad la secreción de la testosterona aumenta brutalmente y va a tener un desarrollo completo de los genitales masculinos, ¿no? Estimulando la espermatogénesis, que dijimos que se inicia en la pubertad, estimula el desarrollo y la secreción de la próstata, que luego nos pasa una mala pasada, y las vesículas seminales. Estimula la libido, o sea, el deseo de tener relaciones, de tener contacto con el sexo opuesto, y sobre todo la erección, que es la capacidad de poder lograr ese contacto. Todo esto es una cadena de eventos que se da gracias a la acción de los andrógenos. Y además, también se va a favorecer la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como la disposición del vello en el cuerpo y la modificación de la voz, ¿no? Es por eso que en la pubertad, la mayoría de chicos comienzan a migrar de la voz de niño a la voz de adulto. Y es el momento en que a veces a los chicos les salen los gallos, ¿no? ¿Y esos gallos qué son? Esa transición del cambio de voz. Entonces, estimulan el crecimiento óseo y el desarrollo muscular, así como el crecimiento y la secreción de las glándulas sebáceas. Por eso que aparece, a veces le comienzan a salir granos en la cara a los muchachos. Y eso es también producto del cambio hormonal. Y la testosterona actúa en otros órganos no relacionados con la actividad reproductora. Miren, la testosterona modifica el patrón de enzimas metabolizantes en el hígado y estimula la síntesis de eritroproyetina en el riñón.
sea que si el riñón no produce eritropoyetina, vamos a ver que puede bajar la concentración de glóbulos rojos en la sangre y eso se conoce como una anemia. Entonces miren que actúa a otros niveles, no solamente a nivel de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y vamos a ver de que este crecimiento óseo y desarrollo muscular también se relaciona con el efecto de la hormona. Entonces, eso tenlo claro para poder entender después algunos signos y síntomas cuando vean la patología que produce por una deficiencia de andrógenos. Entonces, vamos a ver que estos andrógenos, ¿no? En el músculo, por ejemplo, la acción de la testosterona sobre sus receptores se expresa en forma de un incremento del desarrollo de la masa muscular, ¿no? Por eso les decía que nunca, sobre todo los varones, dejen de ejercitarse, porque el ejercicio va a hacer de que tu testosterona aumente, incremente el desarrollo muscular. Y esta acción anabolizante, porque es una acción anabólica, debe ser diferenciada de la acción virilizante. O sea, un efecto es la hipertrofia muscular, que es anabólico, y otro es la acción virilizante, que es la aparición de características masculinas, tanto en mujeres como también en niños que normalmente no la tendrían. ¿Ya? Pero no hay ningún andrógeno que solo tenga una acción anabolizante. O sea, no puede carecer completamente de una actividad virilizante. Entonces, a tener en cuenta esto, sobre todo cuando se usan anabólicos esteroideos, que a veces lo usan los físico-culturistas, ¿no? Para tomar o, digamos, convertir, lograr musculaturas descomunales, ¿no? Entonces, esto ya lleva a un nivel de testosterona, a nivel de la sangre suprafisiológico, ¿no? O sea, eso ya no es normal. Entonces vamos a ver de que como es suprafisiológico, va a producir algunos efectos ya a nivel de este eje. De tal manera que una reducción, digamos, moderada, tanto en la producción de las hormonas gonadotrofinas, LH y FSH, va a causar, pues, una atrofia testicular, por ejemplo, una reducción en la producción de esperma, que es un hipogonadismo, hasta puede dejar de eliminar espermatozoides, producir espermatozoides y también problemas de erección. Entonces, ¿esto qué significa? Que un varón que use anabólicos esteroideos, ¿no? Puede tener efectos secundarios cuando se reduce la secreción de gonadotropinas. ¿Y nuestra lógica qué dice? Si yo tengo altas concentraciones de testosterona, ¿qué va a hacer el hipotálamo y la hipófisis? Es el mecanismo de retroalimentación negativa. Va a hacer que se produzca menos hormona liberadora de gonadotrofinas del hipotálamo y va a hacer que se reduzca la producción de gonadotropinas de la adenohipófisis. Y eso va a producir atrofia testicular, reducción en la producción de semen, de esperma, de espermatozoides, hacia a la azospermia y lo peor, disfunción eréctil. O sea que cuando estos varones usan anabólicos concentrados suprafisiológicos de testosterona, van a lograr una musculatura descomunal, pero a la hora, como dicen, de rendir su capacidad masculina, no van a poder, porque van a tener una atrofia testicular, o sea, no van a poder tener hijos y no van a poder lograr una erección. Entonces, chicas, cuando vean a un hombre muy musculoso, anormalmente musculoso, piensen que a nivel sexual su rendimiento va a ser muy pobre y los testículos van a desaparecer. Entonces, un efecto aparentemente estético, varonil, va a redundar en efectos contradictorios. Y es así, no lo hemos visto. Los estrógenos, dijimos que cuando hay concentraciones suprafisiológicas de testosterona, alimentación negativo. Entonces, los estrógenos, un varón, ¿qué van a producir? Va a producir ginecomastia. Entonces, vamos a ver, miren acá, miren la forma de estos pectorales en este varón que usa anabólicos, tienen el aspecto de un pezón, ¿no? Comparado a este de acá, miren la diferencia. Este actor muy famoso, que también usa pues anabólico en cantidades comerciales, también le comenzó a salir la ginecomastia, miren acá. Pero como son actores, son artistas, pues van al cirujano plástico, le hace una liposucción y le quita la parte glandular, que es el pezón,
y queda pues como un pectoral totalmente, digamos, masculino, estético, ¿no? Pero son las consecuencias de usar anabólicos esteroides. No vamos a decir pues cómo estará su capacidad de erección, no ya ni decir, pues, ¿no? Eso lo dirán las mujeres que están con él. Entonces, vamos a ver que estos andrógenos tienen efectos durante las diferentes etapas de la vida, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendan es que las concentraciones van a variar desde que nace ese niño hasta que envejece. Entonces, estos efectos van a ir variando con el tiempo. Habíamos dicho que en la pubertad, ¿no? En la pubertad, el efecto de la testosterona producía cambios a nivel del tono de la voz, ¿verdad? O sea que esa voz de niño ya vira hacia una voz de un varón, ya más gruesa, donde se van vamos a fortalecer los sonidos más bajos. Y estas cosas a veces se aplicaron en la historia, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que una mujer, su tono de voz está dividido en tres tipos, ¿no? Bueno, los que saben de música o han cantado lo saben. La mujer puede ser soprano, mezzosoprano o contralto. Y el varón puede ser tenor, que es la voz más aguda, puede ser barítono, que, no sabe, que es una voz intermedia, y puede ser bajo, que es ya que tiene la voz más grave, ¿no? O sea, la voz más varonil, bueno. Entonces, ¿qué pasaba? En los tiempos, en la Europa, en la edad medieval, habían los coros de niños, ¿no? Y los niños pues alcanzan voces cuando uno es niño. Tener la voz de soprano siendo varón, pero es un niño. Entonces, si yo hubiese querido que ese niño mantenga esa voz de soprano y no cambie de voz, ¿qué es lo que se me ocurre que tendría que hacer para que ese niño mantenga esa voz de soprano cuando crezca? ¿Qué piensan? ¿Qué imaginan? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Nadie? ¿Me escuchan primero? Doctor, Yo estoy hablando solo. doctor, bueno, se le quitan los testículos, ¿no? Y he escuchado que eso pasaba antes, cuando un niño tenía una bonita voz. Claro, eso es lo que, por ejemplo, los niños cantores de Viena pasaba eso, ¿no? Después también con Farinelli. Farinelli era el castrate, o sea, los castraban estos niños para que no cambien de voz. Por eso que Farinelli llega a ser adulto con una voz de soprano, porque lo había sido castrado, ¿no? Entonces, eso hacían, esa brutalidad la cometían pues en esas épocas, ¿no? Para mantener la voz de este niño. Y vamos a ver entonces por eso que existen diferentes variantes de concentración de testosterona dependiendo de la etapa del desarrollo masculino, ¿no? Vamos a ver que la serotonina de testosterona hacia la séptima semana de gestación tiene niveles de 250 nanogramos por decilitro, ¿no? Y vamos a ver que en este caso la dihidrotestosterona, que ya se va a producir la diferenciación de los genitales externos en el varón hacia el pene y el escroto. Y vamos a ver que esta testosterona a ese nivel, a nivel fetal, produce la diferenciación de los genitales internos masculinos, ¿no? Y también va a promover el descenso testicular. O sea, es importante, ¿no? De que dentro de los últimos 2 a 3 meses de gestación, la testosterona tiene que inducir a que el testículo descienda hacia su lugar final, que es el escroto, y que debe lograrse idealmente antes del nacimiento. O sea, el niño cuando nace ya debe tener los 2 testículos dentro del escroto. Y ese descenso del testículo se va a completar, o sea, se forma el testículo en el abdomen y va a comenzar a migrar gracias a la rete testis, que es el que le conduce, como vimos en la primera clase, y el testículo va a llegar a ocupar el lugar final, que es el escroto. Entonces, siempre cuando uno examine a un niño que recién ha nacido, idealmente debería palpar los 2 testículos en el escroto. Y también mencionamos, o bueno, lo mencionaremos cuando hagamos el curso de urología, que máximo podemos esperar
que ese testículo descienda hasta el año y medio, o sea, hasta los 18 meses. Si el testículo no baja hasta los 18 meses de manera natural, entonces ya hay que hacerlo de manera artificial. O sea, hay que hacer que el testículo descienda, y eso lo hacemos a través de una cirugía. Cuando el testículo no desciende, se conoce como una criptorquidia, que es un testículo no descendido, y lo tenemos que descender a la mala, no ya con cirugía. Tenemos que rescatarlo, jalarlo y ubicarlo ahí en el escroto. Porque si yo no hago eso, estoy condicionando que este testículo, cada año que pasa, se comience a deteriorar, porque su ubicación adecuada o habitual no es el abdomen y la región inguinal, es el escroto, que está a otra temperatura, como comenté en el momento con ustedes. Entonces, eso es crucial. Así que futuras madres, que va a ser, preocúpense en que los testículos de sus hijos estén en su lugar hasta antes de los 18 meses. ¿Y por qué lo digo? Porque vienen mamás con sus niños con criptorquidia a los 6 años, 7 años, 8 años. Entonces, imagínense, ese pobre testículo ha estado sometido 6 a 8 años a otra temperatura. Y eso a la larga, ¿qué hace? Que lo va a predisponer a que pueda tener un cáncer testicular. Entonces, yo cuando vienen las mamás así, un poco más y le jalo las orejas, pues, porque esa es una irresponsabilidad, ¿no? Traerme un niño de 8 años con una criptorquidia, pues es para prácticamente mandar a la cárcel, ¿no? Porque está condenando a su hijo por ignorancia a un probable cáncer de testículo. Entonces hay que bajarlo ya. En la niñez, los valores de testosterona van a bajar, comparen con el anterior, 250 nanogramos por decilitro. Acá tenemos menos de 50, terriblemente. Por eso que prácticamente a veces los niños, entre niñas y niños, no se diferencian, ¿no? Prácticamente el niño es como si fuera una niña. Juegan juntos, hacen cosas juntos, para ellos son iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los andrógenos tienen un efecto nulo. O sea, a esta edad no hay diferencia, se ven casi iguales. Y cuando llega la pubertad y la adolescencia, aquí comienza el tema, ¿no? Aquí comienzan los cambios radicales, ¿no? Entonces, la testosterona promueve la aparición de los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad. Entonces, ese niño que parecía una niña se comienza a convertir en un varón, en un hombre y adulto, ¿no? Y eso, pues, no solo trae consecuencias en las caracteres sexuales secundarias, sino también en el pensamiento, ¿no? Ese niño está queriendo ser un hombre. No deja de ser niño, pero tampoco es un hombre maduro. Y por eso es que en esta etapa son los momentos más difíciles en su desarrollo mental. Van a ver que son las etapas de rebeldía, en que los hijos de ser niños obedientes y sumisos cambian a ser desobedientes y a querer enfrentarse contigo, cuestionar tu autoridad. Y eso lo van a ver o lo habrán visto ustedes mismos en su experiencia y lo verán en hermanos menores y cuando sean padres lo van a ver. Y eso es crucial. Y miren, actúa a nivel del testículo, se inicia la espermatogenia, comienza a aparecer el vello diferencial, ¿no? A nivel del varón, la fuerza muscular y la acción de los testículos, la producción de espermatozoides. Además, fortalece el crecimiento y cierra las epífisis, la laringe se va a engrosar para que cambie la voz, ¿no? Y comienza a haber una disminución de la grasa subcutánea, ¿no? Por eso normalmente un niño que se alimenta relativamente igual que los demás siempre va a ser delgado, nunca lo vas a ver muy gordo, porque la hormona hace que esta grasa disminuya, salvo porque sea un chatarrero, ¿no? Que come pues puro carbohidratos, entonces va a ser gordo, pero idealmente la mayoría de chicos ya no son gordos, son delgados. Y acá hay un tema fundamental, ¿no? El cambio de la conducta. Entonces, a veces los hombres somos más agresivos que las mujeres, por el tema que también la hormona actúa a nivel mental, ¿no? Por eso el chico ya se vuelve belicoso, ya quiere reaccionar, quiere pegar a su papá, pega al otro si se molesta, no controla a veces su ira, ¿no? Y eso también es parte de la hormona, pues. Y algunos adultos que se descontrolan, ¿no? Se desbordan y a veces hasta pegan a su mujer, lo cual no debería pasar, pero es parte de su conducta por las hormonas, ¿no? Son belicosos. Entonces eso no es porque nos guste, sino porque es parte de nuestro desarrollo a nivel hormonal. Ya en la etapa adulta, ya los niveles se elevan, bien, de 300 a 1000 nanogramos por decilitro.
Entonces, estos cambios producidos en la adolescencia se mantienen durante la adultez, los caracteres secundarios, pero ¿cuál es el problema? Acá viene ya la parte de la curva de caída, ¿no? Con el tiempo, estos andrógenos promueven la aparición de qué cosa? De crecimiento de la próstata. Y ya después de los 40, 45, comienzan las molestias de un crecimiento prostático. Que Dios quiera sea solo una hiperplasia prostática benigna, no sea un cáncer de próstata. Ambos procesos se van a ver estimulados por la producción de la testosterona y estos andrógenos. Y en la etapa de la vejez, la concentración de la testosterona disminuye, pues y la concentración de la globulina de unión con hormonas sexuales aumenta. O sea, estas hormonas que estaban libres comienzan a estar ligadas, atrapadas, y la testosterona disminuye, ¿no? ¿Y qué produce? Que hay ya la persona con una edad ya a partir de 60, 70, 80 años, ya pues no tiene la energía de un joven, ¿no? Y muchos llegan pues ya con taras, ¿no? Los 80 años, ya algunos ya no pueden ni caminar con el bastón, ya no ven, no escuchan. Y son los clásicos abuelitos, ¿no? Que nos despiertan ternura porque involucionan, ¿no? De un niño que fue un varón adulto fuerte con energía, se convierte otra vez en un niño grande, ¿no? Ya con todos los defectos propios de la vejez. Entonces ya no tiene energía, ya no tiene esa libido que tenía al inicio, ¿no? Ya ve a las mujeres como hijas o como nietas, no en todos, veo unos viejitos también que son bravos, pero mayormente eso. Luego la fuerza muscular, la masa muscular se atrofia y hay una disminución de la densidad ósea, ¿no? Eso, esa testosterona que hacía que tus huesos fueran fuertes en un varón, comienzan a debilitarse, ¿no? Comienzan a ya haber osteoporosis, que es una descalcificación de los huesos, ¿no? Entonces recuerden que en los orígenes de la humanidad, el hombre valía más por su fuerza y su vigor que por su inteligencia. En cambio, ahora la cultura nos ha cambiado, ¿no? O sea, yo puedo ser fuerte, muy robusto, puedo tener pues capacidad para ser un albañil, para ser un boxeador, ¿no? Pero intelectualmente, o- otro que tiene menos fuerza que tú puede ser mejor que tú desde el punto de vista económico, ¿no? Miren cómo cambia la cosa. En cambio, antes no. Bueno, en los principios de las culturas habían las guerras y ahí estaba Sansón y Dalila y el Sansón era el hombre más poderoso, lo cual ahora no es así. Pero ¿qué pasa? Que todo este efecto se produce sobre todo en varones que son muy sedentarios, ¿no? Que se alimentan mal, que en vez de estar caminando, corriendo, darse una vuelta por el parque, están viendo televisión, están comiendo, echados, sentados viendo su partido de fútbol. Entonces comienzan los problemas. Mira todo lo que se produce. Por eso, chicos, consejo, nunca dejen de hacer ejercicio. Si no quieren llegar como un lastre en la vejez y quieren llegar en su capacidad máxima, hagan ejercicio, coman sano y traten de dormir bien. Y con eso van a llegar a los 100 años independientes, sin que nadie los esté llevando en una silla de ruedas. Entonces acá comienza el cambio de pensamiento, ¿no? Si queremos revertir todo esto que se produce cuando uno se deja estar. Bueno, esa es la primera parte de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna crítica? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Me escuchan? ¿O ya se fueron? Sí, profesor, muchas gracias por la clase. Está Entonces, muy... no hay ninguna pregunta. Vamos a hacer un break de unos minutos y de ahí retomamos con la segunda clase. Yo he resumido estas clases que eran 4, pero 4 no va a aguantar. Pero entonces he juntado 2 en la primera y 2 en la segunda. Y tratar de ser lo más descriptivo y más enfático en las cosas que tienen que saber, ¿va? Entonces hacemos un break y de ahí ya iremos con la clase final.
Chicos, ¿me escuchan? Vamos a retomar. Hola, Sí, profesor, sí se le escucha. ¿ven la presentación completa? ¿La pantalla? Mm, Sí, Vemos el PPT, pero no la presentación, doctor. profesor, se ve el PPT. A ver, vamos a ver otra. ¿Ahí ven? Se sigue viendo el PPT, profesor. No se ve la pantalla completa. Ay, esto es una tontería. ¿Dónde está? A ver, acá. ¿Dónde está esto? No, no. Ahora, Listo, doctor, ¿logran ya se ver? ve. Sí. Ahora sí. Bueno, ya. Acá estoy con un grupo de alumnas que tuve en la rotación del año pasado, son del quinto año de medicina, ¿no? Eh, Hicimos la practicología acá en el hospital de Huaycán, en mi consultorio, y bueno, acá están las chicas contentas, el último de la rotación, todas felices porque han aprendido un montón. Acá están sus notas, ¿no? Bueno, lo que no sabía que estaban jaladas las cuatro. No, mentira, aprobaron. Acá Rosita fue la que tuvo la mayor calificación de toda la promoción. Bueno, para que vean que siempre guardo las imágenes de mis alumnos para cuando ya estén queriendo trabajar en mi hospital, acordarme de ellos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la respuesta sexual masculina. Vamos a ir netamente a la fisiología y vamos a ver que la respuesta sexual masculina tiene que ver mucho con el efecto de la testosterona, ¿no? Todos estos cambios físicos y hormonales se van a producir por un estímulo, van a desencadenarse mucho por un estímulo sexual, ¿no? O sea, cuando hay un estímulo sexual que se refiere a cualquier cosa que desencadena una respuesta sexual, ya sea física, mental o emocional, que puede ser un pensamiento de connotación sexual, una vista, una mirada, un olor, un tacto, cualquier situación que genere deseo sexual o excitación. A eso me refiero con estímulo, ¿no? Para ver la respuesta sexual humana. Y existen varias teorías sobre esto, ¿no? Se han hecho muchas teorías, pero el modelo de Master y Johnson del año 1966 sigue aún en nuestros tiempos aceptándose como el más acertado en lo que es la respuesta sexual masculina, humana en general y masculina. Vamos a ver que el cerebro, ¿no? Y no el corazón es el órgano que procesa el amor y las emociones, o sea, es el deseo sexual. Entonces, a veces cuando románticamente decimos de que amamos a alguien con todo el corazón, pues estamos siendo falaces, ¿no? Porque realmente con el corazón no se ama, sino con el cerebro. Y diversas áreas cerebrales, como el hipotálamo, como la amígdala, como la ínsula, el núcleo estriado, están involucradas en estos procesos y cada uno contribuyendo a diferentes aspectos del amor y del deseo. Vamos a ver que los neurotransmisores también están implicados en el tema del amor. Vamos a ver que... Uy, perdón. ¿Me siguen? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Vamos a ver que existen neurotransmisores implicados en el amor
Y vamos a ver de que existen dos conceptos, ¿no? Que hay que entender claramente y que a veces se confunden, ¿no? Una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor, ¿no? El enamoramiento es una pasión inicial, intensa y a menudo pasajera, caracterizada por la idealización y la atracción física, ¿no? Generalmente de corta duración, desde unos pocos meses hasta un par de años, según los estudios que se han hecho. Entonces, este enamoramiento que muchas veces te lleva a comprometerte con una persona, ya sea a través de una convivencia o un matrimonio formal, te va a durar hasta 2 años. Y el amor, en cambio, como dice Elena G. de White, es un principio más profundo, estable y duradero, basado en qué? En el compromiso, en la confianza mutua y en el apoyo emocional. Y puede durar mucho tiempo, incluso años o toda la vida, ¿no? Lo cual ahora en nuestra sociedad actual es un poquito difícil, ¿no? Que un amor te dure toda la vida. Sin embargo, vamos a ver que esto hay que tenerlo claro, ¿no? Cuando hablo de compromiso, cuando yo me comprometo, me involucro con otra persona. Estamos hablando del amor. Cuando pasa la pasión, como dicen, la convivencia mata la pasión. Cuando uno está enamorado, idealiza a la otra persona, ¿no? O sea, la otra persona, hasta sus defectos, te parecen graciosos, ¿no? La cosa es que de repente, ¿no? Alguien lo ve externamente y ve algunos defectos, ¿no? De alguna, en este caso, digamos, si un varón está con una chica, ve algunos defectos. La impuntualidad, por ejemplo, el desorden, ¿no? O la predilección para algún tipo de comidas. Te parece gracioso, ¿no? O sea, que llegue tarde. Bueno, la mujer siempre llega tarde, dicen por norma, ¿no? Pero son defectos que en ese momento tú no los ves como tales. Pero cuando pasa la pasión, ya los defectos comienzan a molestarte. Por eso muchos dicen que la convivencia mata la pasión. A veces hay gente que no convive, ¿no? Que tienen una relación solamente de momentos, pero no convive con la persona. Entonces, como que esa sensación, ese enamoramiento, esa pasión la mantienen, porque no hay convivencia. Por eso ahora se habla de, ya en esta sociedad han cambiado los tipos de relaciones, ¿no? Generalmente nuestros antecesores, gente de mayor edad, pues llegan hasta viejitos juntos, ¿no? Y lo vemos en las iglesias. Pero actualmente ya no es así. Los tipos de relación han cambiado, ¿no? Hay muchos conceptos, ¿no? Como la relación de tipo LAT, por ejemplo, ¿no? Donde dice loving another, ¿cómo es? Together. eh, o sea, traduciéndolo, dice, o sea, tienes una relación, vives con, o sea, tienes una con alguien, pero no vives junto. O sea, no convives. Y eso tiene que ver mucho con lo que les mencionaba, ¿no? Cuando llega el amor, ya se devela, ya se nos cae la venda de los ojos y vemos la realidad. Y acaba de depender mucho de que tengamos estos tres factores. Compromiso. ¿Qué es compromiso? Yo lo he visto en la práctica, ¿no? Lo he visto en la práctica. A veces cuando uno de los dos cónyuges cae en una enfermedad, al principio tú lo sobrellevas, no tú lo apoyas. Pero a veces ya como que esa enfermedad se vuelve un lastre y comienzas a marcar distancia. Entonces, eso no es amor, cuando tu compromiso desfallece. O cuando no hay confianza mutua, ¿no? Y acá tenemos las típicas tóxicas, celotípicas, ¿no? Que piensan que su pareja pues las puede engañar hasta con la escoba con falda, ¿no? Que le quieren revisar el celular a la pareja para ver con quién hablas, con quién chateas. Entonces hay una desconfianza total y eso no es amor. Y lo otro, el apoyo emocional, ¿no? Que a veces pues cuando tú, no todos los días las cosas te van bien. Hay días que son duros, difíciles. A veces llegas a tu casa derrotado. Y si tu pareja no te apoya emocionalmente, no te da la paz y el soporte emocional, llegar a tu casa es un martirio, un tormento. Entonces, todas esas cosas las tienen que ver ustedes cuando hablamos del amor y ojalá que puedan tener esa capacidad de hacer esa migración del enamoramiento al amor para que esto sea pues algo idealmente perpetuo hasta la muerte, como dice cuando uno se casa, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, lo cual ahora en este tiempo ha cambiado muchísimo, ¿no?
Entonces, el aumento de neurotransmisores como la dopamina se dan en el amor, que te da una sensación de la que la persona amada es única. Tú eres la única que me entiende, tú eres la única que yo quiero. Dopamina. La euforia, ¿no? Sobre todo cuando llegas a nivel de un encuentro sexuales. La pérdida del apetito, hasta no puedes dormir pensando en la persona amada. ¿No? Incluso también te puede dar otro tipo de sensaciones, como el temblor, palpitaciones, el corazón se te sale, te emocionas, tu frecuencia cardíaca sube. Y a veces también tienes cambios bruscos de humor, ¿no? De la fiebre a la pasión pasas a la tristeza, al llanto, dopamina. Cuando aumenta la noradrenalina, en el enamorado se fija en las cosas positivas, en las virtudes, ¿no? De la persona amada y no ve los defectos o le parecen graciosos. Cuando la serotonina cae, el enamorado se obsesiona con la persona amada, es una obsesión. Piensa en el objeto amado durante todo el tiempo, desde que despierta hasta que se duerme. Entonces, miren el efecto de estos neurotransmisores implicados en el amor, ¿no? Para que vean que es un fenómeno cerebral y no cardíaco. Entonces dice la frase, empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados. Esa transición es crucial si queremos llevar nuestro amor hasta el final. Entonces, dentro de este modelo de Master y Johnson, incluye 4 fases, ¿no? La fase de la excitación, la fase meseta, la fase del orgasmo y la fase de resolución, que es la respuesta sexual humana. Para llegar a esta conclusión, Master y Johnson, una pareja, dice que filmaron y observaron más de 10.000 actos sexuales. Imagínense. Imagínense que estos eran boyeristas, ¿sí? Para estar viendo 10.000 encuentros sexuales en un grupo de 382 mujeres y 312 hombres durante la actividad sexual. De esa manera, tras este estudio, pues, morboso que parece, ¿no? De presentar 10.000 actos, ¿no? Ellos sacaron la curva de la respuesta sexual humana. Y la respuesta sexual masculina, que es nuestra área, la vamos a desarrollar ahora. Entonces, primero, tenemos la fase de excitación. Cuando el hombre experimenta una excitación sexual, el cerebro envía rápidamente una orden a través de la médula espinal a los genitales. En este caso, el pene se llena de sangre, que dijimos que la erección es un fenómeno vascular, y se endurece, producto del llenado vascular de los cuerpos cavernosos. Y los testículos suben y el escroto se encoge, se hace más grueso, ¿no? Los testículos comienzan a elevarse durante la fase de excitación. Vamos a ver que se detecta por la erección, que es el engrosamiento del escroto. Miren cómo los testículos de aquí se elevan acá, la elevación de los testículos durante la erección. Y luego de la etapa de excitación viene la fase de la meseta, donde el pene se vuelve turgente y más rígido, los testículos ascienden y el glande se vuelve de un color más azulado. Vamos a ver que en esta fase de meseta, o también llamada etapa de plataforma, es la que precede de forma inmediata al orgasmo. Entonces tenemos al pene totalmente distendido y erecto, y aquí comienzan ya, aparte de la elevación de testículos y el engrosamiento del escroto, se comienza a segregar ya una secreción que viene de las glándulas de Cooper que habíamos visto, ¿no? Entonces esta secreción comienza a lubricar toda la uretra para hacer que este medio por el cual se va a eyacular esté libre de la orina ácida. Y en ese momento ya comenzamos a lubricar, ¿no? Ya comenzamos a sentir la sensación de humedad en el glande, y a veces hasta podemos mancharnos la truza, algunos hasta el pantalón, si esta producción de esta fase de meseta se prolonga antes de la penetración, que es en el acto sexual, ya en un lugar pues privado. Entonces vamos a ver que ya se produce una secreción, ya comenzamos a mojarnos, como dice. Y el pene se encuentra totalmente distendido y erecto en su tamaño máximo. Los testículos tienen el máximo tamaño, están muy cercanos con el perineo. Se produce líquido de lubricación de las glándulas de Cooper en el meato del útero y comienza a producir secreción. Entonces, vamos a ver que estas glándulas de Cooper, ¿no?, van a cumplir una función. Este líquido tiene el objetivo de limpiar la uretra de restos de orina y también ya puede contener espermatozoides de eyaculaciones anteriores, ¿no? Por decir, si ese hombre tuvo una eyaculación el día anterior o durante la noche,
y en el día vuelve a sentir la excitación, este líquido, esta glándula de Cooper, pueden arrastrar esos espermatozoides, ¿no? Por eso que el método de coito interrumpido de planificación familiar, pues no te da mucha garantía, ¿no? Es un poco pobre. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Y aparte de eso, también vamos a ver que existe un cierre del esfínter uretral interno de la vejiga, como les expliqué, como puede evitar que al momento de la eyaculación se produzca simultáneamente la micción y o pase el eyaculado semen hacia la vejiga. En el momento que voy a cargar esto, está descargando. Bueno, ya puse el cargador acá porque esto se estaba bajando. ¿Y dónde fue? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ¿ven la presentación? La descargué. A ver, ¿me responden? ¿Están viendo la presentación? No, Doctor, profesor, dejó de no, compartir. todavía no se ve, doctor. ¿Nada? No, doctor. A ver, vamos a No, ver, doctor. a ver acá. Compartir. Las consonantes. ¿Ahí logran ver? Sí, doctor, sí se ve el PowerPoint, pero no se ve como presentación todavía. ¿No se ve a pantalla completa? No, no se ve pantalla completa. A ver, estoy compartiendo, dice acá compartir. Ay, 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 ¿qué es esto? Ups. A ver, un momento, un momento. ¿Ahí logran ver? No, doctor, no se ve la No, pantalla doctor. completa. Ok, esto la verdad que siempre tengo problemas con esto. Quiero compartir más. Es acá. No sé qué puedo hacer acá.
¿Ahí logran ver? No, ¿Me doctor, no copian? se ve. Dejo de compartir. No se ve nada. Ajá, dejo de compartir. A ver, vamos a ver. Compartir. Ahí, ¿se ve? Se ve el PPT. ¿Por qué sale eso, Laura? Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué parece? Esto es- ¿Ahí logran ver o no? Se sigue viendo el PPT. Doctor, cuando usted le da en compartir, ¿le da en solo una pestaña? O sea, ¿solo selecciona el PPT o le dan toda la pantalla? A ver, acá me da, dice compartir. Ya yo le he dado la presentación ya como presentación, pero aparece solamente acá dice compartir. Bueno, ya fue compartido. Sino que acá cuando pago esto, es compartir. ¿Logran ver ahí? Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Bueno, entonces nos hemos quedado en el tema de que la glándula de Cooper tenían dos funciones, ¿no? Uno te da el líquido para poder limpiar la uretra y el resto de orina y el otro es eh, para saber que pueden haber espermatozoides, ¿no? Lo cual, digamos, hace que este método de coito interrumpido, coitus interruptus, no sea pues un método seguro, ¿no? Y les ha dicho que cierre el esfínter interno, como les expliqué la vez pasada, para que el semen no vaya hacia la vejiga por proximidad, sino salga hacia el meato uretral. ¿Qué pasó ahora? Bueno, entonces pasamos ahí a la fase del orgasmo, ¿no? Que ya es la tercera fase. Luego la fase de excitación, vimos la fase meseta, ahora pasamos a la fase del orgasmo, donde los espermatozoides salen de los testículos a través de los conductos deferentes y junto a la secreción proveniente de vesículas seminales llegan a la uretra prostática. O sea, les he dicho que el semen era un conglomerado de secreciones de vesículas seminales, testículos y próstata, y una vez que esto se mezcla, pues van a llegar a la uretra prostática, ¿no? Entonces estamos aquí ya a este nivel, ¿no? De este láser. Entonces el orgasmo viene a ser el clímax de la actividad sexual, es el pico máximo de excitación, ¿no? Se libera toda la tensión, tanto física como psicológica. Y con el orgasmo culmina el proceso de excitación sexual, o sea, es el pico máximo, digamos, de lo que es la excitación, que finalmente se va a traducir en, se va a traducir en
esta liberación de toda la tensión, tanto física como psicológica, vamos a ver que el orgasmo clímax resulta de las contracciones musculares rítmicas en la región pélvica, ¿no? Caracterizada por el placer sexual, típicamente acompañado de la eyaculación. A ver, un momento. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, este orgasmo clímax resulta de las contracciones musculares rítmicas de la región pélvica y se caracterizan pues por el máximo nivel de placer sexual. Y típicamente este nivel de placer sexual se va a acompañar de la eyaculación. Y el orgasmo pues está controlado por el sistema nervioso autónomo. A menudo se asocian con otras acciones involuntarias, incluyendo los espasmos musculares en múltiples áreas del cuerpo, y una sensación de euforia en general, ¿no? Frecuentemente se exteriorizan por movimientos del cuerpo y a veces por vocalizaciones como son gemidos o gritos, sobre todo en mujeres. Pero en el varón vamos a ver que también este orgasmo tiene algunas características. Entonces vamos a ver cómo se produce la forma de la eyaculación, que es la forma más visible en este caso, que es la salida del semen pulsada por el meato uretral, y que resulta de dos fenómenos fisiológicos. Uno es la emisión y otro es la expulsión. Entonces, cuando hablamos de emisión, estamos hablando que es la formación de acumulación en la uretra prostática, o sea, este nivel, ya del cóctel seminal, ¿no? Otros le ponen el cóctel seminal, que es el semen con todos sus fluidos, producido por la contracción de los órganos que proporcionan sus ingredientes, o sea, los conductos diferentes, los depredadores espermatozoides que vienen del testículo, la próstata y las vesículas seminales. Y este proceso de emisión se acompaña con el cierre automático del esfínter uretral interno que va hacia la vejiga. De tal manera que esta fase de emisión viene a durar, puede ser entre 5 a 20 segundos, y se acompaña con una sensación de inminencia e inevitable eyaculación. O sea, sientes acá que en cualquier momento el eyaculado va a emerger. Pero esto puede darnos 5 a 20 segundos, que es la etapa de la emisión. Y finalmente pasamos a la etapa de expulsión. Y esta expulsión, ¿no?, ya consiste en la propulsión del semen de modo pulsátil a lo largo de toda la uretra hacia el exterior. Y se debe a la acción de bombeo ejercida por la contracción intermitente sincrónica de los músculos bulbo esponjoso, que hemos visto al principio en la anatomía, bulbo cavernoso e isquio cavernoso, que rodean al pene, asociado a los otros músculos del suelo pélvico, incluidos los esfínteres externos urinario y anal, ¿no? Toda esta sensación puede llevar a esta contracción, hasta el ano se puede contraer, y dura de 8 a 15 segundos, ¿no? Y se acompaña normalmente de la intensa y placentera experiencia psicofisiológica del orgasmo. Hasta aquí todo bien. Y unos 8 a 12 segundos después de la expulsión, viene todo de caída. Se relaja la porción superior de la próstata, el cuello vesical, o sea, entonces el paso de la vejiga, una pequeña fracción del eyaculado remanente del uretra proximal también. Entonces, este es el periodo en que se va a comenzar a expulsar y vamos a ver que va a haber una relajación tanto a nivel de la próstata, del cuello vesical. Observa entonces que a veces puede haber un paso a la vejiga, también una pequeña fracción del eyaculado, que es un remanente de la uretra proximal. Y finalmente vamos a la fase de la resolución. Vimos la fase de excitación, la fase meseta, la fase de orgasmo, la cuarta fase, la fase de resolución, que después del clima se produce la fase de resolución, donde el pene pierde la erección. El escroto y los testículos vuelven a su tamaño natural, a su lugar natural, y en esta fase ocurre el periodo refractario, ¿no?, que consiste en la imposibilidad de tener otro orgasmo en un tiempo determinado, y esto depende de diversos factores como la edad, sobre todo, y el estado de salud de ese hombre. Entonces, en ese periodo es imposible ya poder llegar a un orgasmo porque todo esto está de caída. Entonces, este periodo puede variar, sobre todo en relación a la edad. Y la resolución, pues, ¿no? En resumen, es la etapa vuelta a la calma después del clima sexual,
donde el cuerpo se recupera y se relaja, preparándose para una posible o nueva experiencia sexual, mientras dure el periodo refractario. Este periodo refractario masculino, que es la fase después del orgasmo donde se inhibe el deseo sexual y la capacidad para lograr una nueva erección, se debe principalmente a cambios hormonales y a la necesidad de una recuperación física del organismo. Este periodo refractario, vamos a ver que existen factores que contribuyen a la inhibición de este deseo inicial, ¿no? Este deseo intenso que tenías de poder llegar al orgasmo se inhibe totalmente. ¿Y quiénes participan en esto? La testosterona, pero cuando está decaída, o sea, el descenso de la testosterona. Tras la eyaculación, los niveles de testosterona disminuyen, lo que reduce el impulso sexual. Aumenta la prolactina, ¿no? Que es más importante para la lactancia en mujeres, pero también se libera en hombres después del orgasmo. Y también contribuye a disminuir el deseo sexual. En la misma recuperación física, ¿no? El cuerpo necesita tiempo para recuperarse de la intensa excitación y las contracciones musculares que se asociaron a esta fase del orgasmo. Y también los cambios neurológicos, ¿no? Se cree que ciertas áreas del cerebro y neurotransmisores están involucrados en la excitación sexual y también se ven afectados contribuyendo a la inhibición del deseo. Todos estos factores van a tener que ver con el tema del periodo refractario, ¿verdad? A ver, un segundo que me están whatsappeando. Bueno, proseguimos. Entonces, en este periodo no hay erección durante un tiempo, y esto en función de de las características del hombre, ¿no? Se dice que más una persona joven, un varón joven, digamos por debajo o alrededor de los 20 años, este periodo refractario puede estar durar entre 2 a 10 minutos, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? De que después de 10 minutos de haber eyaculado, podría volver a retomar una nueva erección, ¿no? Por eso que generalmente cuando se habla ya del tema de la edad, este periodo refractario se va haciendo más largo, ¿no? En hombres de 30 a 50 años ya puede durar de 20 minutos a 2 horas, ¿no? Variando en relación a la salud de ese varón. Y cuando ya se da en mayores de 65 años, generalmente va a ser un solo periodo de orgasmo y va a tener que esperar hasta el día siguiente para poder lograr una nueva erección que lleve a un orgasmo, ¿no? Entonces, a medida que el varón es más joven, como dicen, puede tener más actos, más orgasmos, y esto va cambiando con la edad, ¿no? Pero estos orgasmos, estos procesos de respuesta sexual en el joven, pues no son de calidad, ¿no? O sea, son solamente frecuencias, repetidos. Y eso, bueno, ya sus parejas lo expresarán, pero a medida que pasa el tiempo, ya se tiene que lograr que aunque sea un solo ciclo de respuesta sexual en el día, pueda ser pues de mayor calidad. Como dicen al principio, es cantidad y no calidad, y luego es calidad y no cantidad. Pero hay que tener la argucia para poder hacer, después de esta edad, una relación placentera, pero bien hecha. Creo que esa es la última. Sí. Bueno, más o menos he resumido lo que es la respuesta sexual masculina. Así que no sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud antes de finalizar la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Bueno, las dos últimas sesiones, la del día jueves y esta, se la voy a pasar en el transcurso de la mañana a su delegado para que las comparta con ustedes y ya le fijarán el día de la evaluación. Las preguntas se van a hacer en base a lo que se ha comentado aquí, ¿no? No voy a tomar información que no les haya comentado porque me parece que al menos lo que se les da es la esencia de lo que deben saber y eso es lo que vamos a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, si no hay nada más, lo dejamos ahí.
y espero pues encontrarlo más adelante en el curso de urología cuando puedan todos llegar a ese momento y Dios nos dé vida. Y ya con aquellos que logren ir a hacer la práctica conmigo, iremos cimentando, iremos recordando esos conceptos para poder entender ya la parte de la patología, que finalmente será el último eslabón antes de que terminen su carrera y puedan ya ejercer como médicos. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por su presencia y será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días.